no es pereza. Eso es lo primero que quiero que entiendas. Lo que sientes cuando sabes exactamente lo que tienes que hacer, cuando lo tienes delante, cuando llevas días o semanas o meses aplazándolo, eso no es pereza. La pereza es insensencias. Lo que tú sientes no es indiferencia, es todo lo contrario. Es una tensión activa, un malestar, una presión que no desaparece aunque no hagas nada. La persona perezosa no sufre, tú sufres. Y sufres precisamente porque te importa. Lo que tienes se llama procrastinación. Y es uno de los fenómenos psicológicos más estudiados, más mal entendidos y más costosos de la vida moderna. Costosos en tiempo, en oportunidades, en salud mental, en la imagen que uno construye de sí mismo con cada día que pasa sin hacer lo que sabe que tiene que hacer. Hoy vamos a entender qué ocurre exactamente en tu cerebro cuando procrastinas. No en términos vagos, en términos precisos. Porque una vez que entiendes el mecanismo, dejas de culparte por algo que en realidad tiene una explicación neurológica muy clara. Y también puedes empezar a hacer algo concreto para cambiarlo. Empecemos por el cerebro. Dentro de tu cerebro hay dos sistemas que están en tensión permanente. El primero es el sistema límbico. Es antiguo, evolutivamente hablando. Es emocional, rápido, impulsivo. Busca recompensa inmediata y huye del malestar inmediato. No piensa en el futuro, no razona, solo siente. El sistema límbico quiere que estés bien ahora mismo. El segundo es la corteza prefrontal. Es más nueva en términos evolutivos. Es la parte del cerebro que planifica, que razona, que considera las consecuencias a largo plazo, que dice, si hago esto ahora, dentro de 3 meses estará resuelto. La corteza prefrontal es la que sabe que tienes que hacer esa tarea, escribir ese informe, empezar ese proyecto, tener esa conversación difícil. La procrastinación ocurre cuando el sistema límbico gana la batalla a la corteza prefrontal. Y el sistema límbico gana por una razón muy concreta. El cerebro procesa las recompensas futuras con mucha menos intensidad que las recompensas presentes. Esto tiene un nombre técnico en neurociencia: descuento temporal hiperbólico. Lo que significa, en términos simples, es que el cerebro descuenta el valor de las recompensas cuanto más lejos están en el tiempo. Una recompensa que llegará en 3 meses vale, en términos de activación cerebral, mucho menos que una pequeña recompensa que está disponible ahora mismo. Esto se ha medido con neuroimagen. Los estudios de Keible y Glimcher, publicados en la revista Nature Neuroscience en 2007, mostraron que las recompensas inmediatas activan el sistema límbico con mucha más fuerza que las recompensas futuras. Y que cuando hay una recompensa inmediata disponible, esa activación puede literalmente ahogar la señal de la corteza prefrontal. Lo que esto significa en tu vida diaria es esto. Cuando tienes que elegir entre empezar ese proyecto importante con recompensa lejana y revisar el teléfono con gratificación inmediata, tu cerebro no está eligiendo de manera libre y racional. Está siguiendo una ecuación neurológica en la que el presente siempre pesa más que el futuro. No porque seas débil, sino porque así funciona el hardware. Pero hay algo más en la ecuación, algo que es quizás más importante que el descuento temporal, y es la aversión. Las investigaciones del psicólogo Fusha Sirois y de Timothy Pychyl de la Universidad de Carleton, que llevan más de 2 décadas estudiando la procrastinación, llegaron a una conclusión que cambió la manera en que la ciencia entiende este fenómeno. La procrastinación no es principalmente un problema de gestión del tiempo.
Es un problema de regulación emocional. Lo que el procrastinador evita no es la tarea en sí, es el estado emocional negativo que anticipa al pensar en la tarea, la ansiedad que genera no saber por dónde empezar, la frustración que anticipa al imaginar que no saldrá bien, el aburrimiento que asocia con ese tipo de trabajo, la inseguridad que activa la posibilidad de hacerlo y que sea insuficiente, el miedo al juicio ajeno si el resultado se queda corto. La procrastinación es, en su núcleo, un mecanismo de regulación emocional a corto plazo. Cuando evitas la tarea, el malestar emocional desaparece temporalmente. El sistema límbico registra eso como un éxito, como un alivio, y ese alivio refuerza el comportamiento. Hace más probable que la próxima vez que aparezca esa tarea, el cerebro vuelva a elegir la evitación. Es un bucle, y como todo bucle de refuerzo, se fortalece con cada repetición, pero hay un costo, porque la tarea no desaparece, sigue ahí, y mientras sigue ahí, ocupa espacio cognitivo. Se llama efecto Zeigarnik, y fue descubierto por la psicóloga bielorrusa Bluma Zeigarnik en los años 20 del siglo pasado. Ella observó que los camareros de un restaurante recordaban los pedidos pendientes con mucho más detalle que los ya completados. El cerebro mantiene activas las tareas no terminadas. Las pone en una especie de loop de fondo que consume recursos cognitivos aunque no estés conscientemente pensando en ellas. Esto explica esa sensación de agotamiento que no corresponde a lo que ha hecho en el día. Esa fatiga mental que aparece aunque hayas estado evitando lo importante. Tu cerebro ha estado cargando el peso de lo no hecho todo el tiempo, procesando en segundo plano lo que no has querido procesar en primero, y eso es sansansa. El coste real de la procrastinación no es solo el tiempo perdido, es la energía cognitiva consumida por la gestión continua del malestar y el peso de lo incompleto. Es una fuga lenta y constante de recursos que podrían estar disponibles para vivir mejor. Hay además una dimensión de identidad que pocas veces se menciona y que Pichil y sus colegas han documentado extensamente. Cada vez que procrastinas algo que valoras, algo que consideras importante, algo que tiene que ver con quien quieres ser, generas lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, una tensión entre tu imagen de ti mismo y tu comportamiento real. Y para resolver esa tensión, el cerebro hace algo muy interesante, actualiza la imagen, se dice a sí mismo: no soy el tipo de persona que hace esas cosas. Soy desorganizado, soy vago, no tengo fuerza de voluntad. Y esa narrativa que el cerebro construyó para resolver la tensión puntual se convierte en predicción. La próxima vez que se presente la ocasión de hacer esa cosa importante, la narrativa ya estará ahí. Yo soy de los que no lo hacen. Y la profecía se cumple. Por eso la procrastinación crónica no es solo un hábito, es una identidad, y cambiarla requiere trabajar en ambos niveles, en el comportamiento y en la narrativa sobre uno mismo. Ahora bien, entender el mecanismo está muy bien, pero lo que la gente necesita saber es cómo se cambia, qué se puede hacer de manera concreta. Voy a darte herramientas que tienen respaldo científico sólido, no motivación, no frases sobre el esfuerzo, mecanismos que trabajan con el cerebro en lugar de Corantral. La primera herramienta se llama reducción del umbral de inicio y es probablemente la más poderosa de todas. El mayor obstáculo en la procrastinación no es mantener el esfuerzo, es empezar. Los estudios de neuroimagen muestran que la anticipación de una tarea activa más malestar que la tarea misma. El cerebro exagera el dolor de inicio.
Una vez que empiezas, el malestar cae de manera significativa en la mayoría de los casos. El problema es que no empiezas porque el cerebro proyecta que va a doler mucho y esa proyección es sistemáticamente exagerada. La solución es hacer el inicio tan pequeño que el cerebro no tenga nada que temer. No me voy a poner a hacer el informe. Me voy a sentar en la silla y a abrir el documento, solo eso. No me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner las zapatillas, solo eso. No me voy a poner a escribir, voy a escribir una frase, solo una. Esto tiene un nombre en la psicología del comportamiento. La regla de los 2 minutos, popularizada por David Allen, pero con base teórica mucho más profunda en los trabajos sobre activación conductual. La idea es que la acción mínima posible derrumba la inercia, y una vez que la inercia se derrumba, continuar es mucho más fácil que empezar. El motor no arranca en quinto, necesita primera para moverse. La reducción del umbral de inicio es poner el coche en primera. La segunda herramienta es la implementación de intenciones. Fue desarrollada por el psicólogo Peter Gollwitz y está respaldada por más de clases 200 estudios. La idea es simple, pero su efecto es notable. La diferencia entre decir voy a hacer ejercicio esta semana y decir el martes a las 7 de la mañana voy a salir a caminar 30 minutos desde la puerta de mi casa parece trivial. Pero los estudios de Gollwitzer muestran que el segundo tipo de intención, el que especifica cuándo, dónde y cómo, multiplica de manera significativa la probabilidad de que la acción ocurra. En algunos estudios, la diferencia en tasa de cumplimiento entre los dos tipos de intención llega al 200 o 300%. ¿Por qué funciona? Porque cuando especificas el contexto con esa precisión, estás creando un enlace neurológico entre la situación y la acción. El martes a las 7, al despertarse, el cerebro reconoce el contexto y activa la acción de manera casi automática, sin tener que pasar por la deliberación consciente donde el sistema límbico puede interferir. No digas, voy a empezar ese proyecto. Di el lunes a las 9 en mi escritorio, sin teléfono, voy a trabajar en eso durante 45 minutos. Esa especificidad no es rigidez, es ingeniería cerebral. La tercera herramienta trabaja directamente con el mecanismo de aversión emocional que está en el centro del problema. Se llama etiquetado afectivo y viene de los trabajos del neurocientífico Matthew Lieberman de UCLA. Lieberman descubrió que cuando nombramos una emoción de manera explícita, la activación de la amígdala, que es la región del cerebro que procesa las amenazas y genera la respuesta de evitación, se reduce de manera medible. El simple acto de poner palabras al malestar lo regula. Aplicado a la procrastinación, funciona así. Cuando sientas el impulso de evitar una tarea, en lugar de luchar contra él o de ceder a él, nómbralo. Dilo en voz alta o en silencio. Siento ansiedad ante esto. Siento miedo de que no salga bien. Siento aburrimiento anticipado. Lo que sea que estés sintiendo, nómbralo con precisión. Eso solo, sin hacer nada más, reduce la intensidad emocional lo suficiente como para que la corteza prefrontal recupere algo de terreno. No elimina el malestar, pero lo hace manejable. Y manejable es suficiente para poder empezar. La cuarta herramienta tiene que ver con el entorno y es menos glamorosa que las anteriores, pero quizás igual de importante. Los estudios sobre autorregulación, especialmente los de Roy Baumeister sobre lo que él llamó agotamiento del ego, aunque ese modelo específico ha sido cuestionado posteriormente,
Y los trabajos más recientes de Wendy Wood sobre la formación de hábitos apuntan a una conclusión consistente. No fuerza de voluntad es un recurso limitado y variable. No puedes depender de ella de manera sostenida. Lo que sí puedes hacer es diseñar el entorno para que la opción correcta sea la más fácil. Si el teléfono está en la mesa mientras intentas trabajar, estás usando fuerza de voluntad para no mirarlo cada 2 minutos. Es una fuga constante de recursos. Si el teléfono está en otro cuarto, no necesitas fuerza de voluntad. La fricción del entorno hace el trabajo por ti. Esto se llama diseño de entorno o arquitectura de elecciones. Y es una de las intervenciones más efectivas que existen para el comportamiento humano porque no depende de la motivación ni de la disciplina. Depende de la física del espacio. Lo que está cerca se usa, lo que está lejos no se usa. Diseña tu entorno para que lo que quieres hacer esté cerca y lo que quieres evitar esté lejos. Aplicaciones bloqueadas durante las horas de trabajo. Escritorio despejado con solo lo necesario para la tarea. Ropa de deporte preparada la noche anterior. El libro en la mesita en lugar del teléfono. Estas no son soluciones mágicas, son reducciones de fricción. Y la suma de muchas reducciones de fricción cambia el comportamiento de manera más sostenible que la motivación más intensa. La quinta herramienta es la más contraintuitiva y quizás la más importante a largo plazo. Se llama autocompasión y hay un nombre que la ciencia ha dado a su opuesto cuando se aplica a la procrastinación: culpa contraproducente. Los estudios de Michael Wall y sus colegas en la Universidad de Carleton, publicados en la revista Personality and Individual Differences, encontraron algo que parece paradójico a primera vista. Las personas que se perdonaban a sí mismas por haber procrastinado en una ocasión tenían menos probabilidad de volver a procrastinar en la siguiente. Las que castigaban con culpa y autocrítica intensa tenían más probabilidad de repetir el patrón. ¿Por qué? Porque la culpa intensa genera el mismo malestar emocional que causó la procrastinación en primer lugar. Y ese malestar reactiva el mecanismo de evitación. El cerebro quiere escapar de la culpa igual que quería escapar de la tarea. Y la manera de escapar es la misma: distracción, evitación, aplazamiento. Castigarte por procrastinar no reduce la procrastinación, la alimenta. Lo que reduce la procrastinación es reconocer lo que ocurrió sin aplacarlo. Procrastiné, entiendo por qué ocurrió. Lo que hago ahora es más importante que lo que hice antes. Y volver a la tarea desde ese lugar, en lugar de desde la vergüenza. El anciano curandero de la sierra, con quien aprendí muchas cosas a lo largo de los años, me habló una vez de algo que él llamaba la deuda con el futuro. Me dijo que cada vez que aplazamos algo que sabemos que debemos hacer, no lo borramos de nuestra vida. Lo cargamos al futuro, y el futuro, que es simplemente el yo de mañana, recibe esa deuda sin haberla pedido. Y la recibe con intereses, porque además del peso de la tarea, lleva el peso del tiempo perdido y el peso de la imagen que construimos de nosotros mismos mientras la aplazábamos. Me dijo: la mejor manera de cuidar a quien serás mañana es hacer hoy lo que le estás a punto de cargarle. Eso no es filosofía vacía. Es exactamente lo que la ciencia del comportamiento llama consideración del yo futuro. Los estudios de Hal Hershfield en UCLA, usando neuroimagen, mostraron que la mayoría de las personas procesan a su yo futuro en las mismas regiones cerebrales que procesan a un extraño, no como a sí mismas, como a alguien ajeno. Y esa distancia neural
explica por qué es tan fácil cargarle trabajo al yo de mañana. Porque neurológicamente, mañana eres casi un desconocido. La intervención de Herzfeld, que consistía en mostrar a los participantes imágenes envejecidas de sí mismos para aumentar la identificación con el yo futuro, tuvo efectos medibles en las decisiones de ahorro y planificación a largo plazo. Hacerse más real el propio futuro cambia las decisiones del presente. Puedes hacer algo similar sin neuroimagen. Antes de aplazar algo, pregúntate, ¿cómo se va a sentir mi yo de mañana, de la semana que viene, del mes que viene, con esta decisión que estoy tomando ahora? No como culpa anticipada, como conexión real con quien vas a ser. Resumo las 5 herramientas que tienes ahora. La primera, reduce el umbral de inicio. Define la acción mínima posible, no el proyecto. El primer paso de 2 minutos. La segunda, implementa intenciones con especificidad máxima. ¿Cuándo exactamente? ¿Dónde exactamente? ¿Qué exactamente? El cerebro necesita el contexto completo para activar la acción de manera automática. La tercera, etiqueta el malestar en lugar de luchar contra él o ceder a él. Nombrar la emoción reduce su intensidad y devuelve terreno a la parte racional del cerebro. La cuarta, diseña el entorno para reducir la fricción de lo que quieres hacer y aumentar la fricción de lo que quieres evitar. No dependas de la fuerza de voluntad, cambia la física. La quinta, cuando falles, que vas a fallar porque eres humano, no te castigues. Reconócelo, entiende qué lo causó y vuelve. La autocompasión no es debilidad, es la condición que hace posible el reintento. Estas herramientas no son motivación, son actitud mental positiva. Son mecanismos que trabajan con la arquitectura del cerebro tal como es, no tal como quisiéramos que fuera. No eliminan el esfuerzo, pero reducen la resistencia hasta el punto en que el esfuerzo se vuelve posible. Lo que llevas aplazando no va a hacerse solo, pero tampoco requiere que te conviertas en otra persona para hacerlo. Requiere entender qué le está pasando a tu cerebro cuando lo aplazas y usar ese entendimiento para moverlo en la dirección que tú eliges. El yo que serás mañana está siendo construido por las decisiones que tomas hoy. Eso no es presión, es la mejor noticia posible, porque significa que todavía estás tiempo. ¿Qué es lo que más llevas aplazándose? ¿Y cuál de estas 5 herramientas vas a usar esta semana para dar el primer paso? Hasta la próxima. Cuídate mucho.